Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de tutoría de nuestro Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Recuerden que para obtener la certificación de este programa deben completar 6 cursos virtuales obligatorios. Estos cursos se encuentran en la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la agencia. Para acceder a ella solo deben ingresar al portal web de la entidad, que es www.defensajuridica.gov.co. Luego buscan el logo de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, ingresan con su usuario, que es el número de cédula de cada uno, sin puntos, sin comas, sin espacios, y su contraseña, que es Diplomado 2022 con D mayúscula. Como ustedes saben, los cursos están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, de manera que pueden avanzar en cualquier momento que tengan disponible. Así que ánimo, no se dejen alcanzar del tiempo. Recuerden que el diplomado finaliza el próximo 28 de junio y tienen hasta ese día para completar los 6 cursos obligatorios. De hecho, desde el equipo del diplomado, hoy queremos aprovechar la ocasión para felicitar de manera muy especial a un grupo de participantes juiciosos que en este momento ya finalizaron completamente los cursos. Entre ellos, los doctores Daniel Forero Mesa, del IMPEC, Luisa Fernanda Cortés Molano, de Colpensiones, y Jan Rafael Terán Navarro, del ICBF. Ellos fueron los 3 primeros en terminar el diplomado, de manera que muchas felicitaciones, y felicitaciones también a los demás participantes que en este momento ya finalizaron los cursos obligatorios. Por último, pues quiero recordarles que como participantes del diplomado, ustedes tienen acceso al consultorio jurídico virtual. Acuérdense que a través de este servicio ustedes pueden tener orientación de nuestra dirección de asesoría legal y tenemos citas todos los viernes. Para solicitarlas solo deben diligenciar el formulario en línea que se encuentra en la caja de herramientas del diplomado, en el aula virtual. Y bueno, muy bien, hasta aquí los anuncios parroquiales. Vamos a comenzar con la tutoría de hoy, que aborda un tema crucial en estos tiempos. Y se trata del manejo legal de evidencias digitales, en particular del mensaje de datos como medio de prueba. Y para ello nos acompaña el doctor Eric Rincón Cárdenas, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Contractual, Contratación Estatal, Derecho Financiero y Bancario de la misma universidad, con MBA en Administración de Empresas y máster en Derecho Mercantil, Comercial y Comercio Electrónico de la Universidad Alfonso X el Sabio. Además, es doctor en Derecho de la Universidad de Madrid y cuenta con más de 23 años de experiencia en el desarrollo ejecutivo, jurídico, tecnológico y estratégico de empresas. De manera que es todo un honor tenerlo aquí hoy. Bienvenido, doctor Eric Rincón, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la clase del diplomado. María Jimena, muchas gracias por la invitación. A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también un especial agradecimiento por todas las invitaciones que han hecho para participar en estos importantes escenarios de discusión de los temas digitales. A las más de 370 personas que están en estos momentos conectadas, un especial saludo. Realmente un placer estar acá. Les voy a explicar un poquito cuál va a ser la dinámica de la sesión de hoy. En una primera parte, tal vez la primera hora y cuarto, hora y 20, vamos a estar hablando de los principales conceptos que permiten desarrollar los mensajes de datos como elementos de carácter probatorio, y posteriormente vamos a abrir la sesión. Ustedes pueden ir registrando algunas de las inquietudes que tengan para no perder el hilo. Las pueden ir registrando en el chat de la herramienta que estamos utilizando, de la herramienta Zoom, y posteriormente vamos a darle el uso de la palabra a quienes nos levanten la mano a través de esta plataforma para poder gestionar las diferentes inquietudes, comentarios, aportes que ustedes tengan. Por supuesto, pues la idea aquí es discutir un tema que genera siempre una importante reflexión. Bueno, hacía rato no tenía una audiencia tan grande. Quiero decir que es bien interesante tener a un grupo tan grande y tan especial como son todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir pantalla. Ustedes aquí están viendo mi correo electrónico, que no era lo que quería mostrar. Esto sí era lo que quería mostrar y es básicamente el comienzo de la presentación. Cuando estamos hablando de los mensajes de datos desde el punto de vista de su desarrollo jurídico en Colombia, tenemos que hacer alusión a una norma
que es hoy en día una norma paradigmática dentro del derecho colombiano, y es la Ley 527 de 1999. Esa es la mal denominada Ley de Comercio Electrónico. ¿Y por qué digo mal denominada Ley de Comercio Electrónico? Porque realmente la Ley 527 no es una ley que trabaje temas únicamente mercantiles o comerciales. Es una ley más bien de validez jurídica y probatoria de la información electrónica en cualquier contexto, incluso en un desarrollo que podríamos denominar que es transversal a todo el ordenamiento jurídico. No es una ley que toque en exclusiva los temas mercantiles, y por eso normalmente su estudio, que hoy en día sigue siendo realizado en las cátedras de derecho comercial, debería ser más bien trabajado en el derecho procesal o en el derecho probatorio. Y es que la ley 527 trae diferentes criterios alrededor del uso de la información electrónica desde el punto de vista probatorio. La estructura de esta ley, que ya tiene 23 años de desarrollo, ya no podemos decir que es una nueva ley o que es una novedad desde el punto de vista normativo, porque ya es una norma que tiene mucha madurez, que ha pasado incluso por el examen de la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, que ha tenido diferentes desarrollos jurisprudenciales también en la jurisdicción ordinaria. Esta ley tiene la estructura que ustedes ven en pantalla. En principio, trae unas definiciones. Y la definición central, que es una definición muy importante, es la definición de mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Un mensaje de datos es toda información generada, enviada o recibida a través de medios electrónicos. ¿Esto qué es? Los mensajes de datos pueden ser cualquier tipo de información electrónica. Información electrónica como cuál? Como por ejemplo mensajes que se encuentren incorporados en procesadores de texto como el Word, como el PDF, cualquiera de los que nosotros utilizamos en nuestro día a día cotidiano. El segundo ejemplo serían las grabaciones telefónicas o en video, que hoy en día son tan comunes para el desarrollo de todo tipo de procesos. Eso es un mensaje de datos. Los mensajes de WhatsApp, que seguramente algunos de ustedes ha venido utilizando el día de hoy, pues esos mensajes de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram o cualquiera de esos, son mensajes de datos. Entonces, el concepto mensaje de datos es muy amplio, tiene multitud de aplicaciones y nos traslada al escenario de lo electrónico. En ese escenario electrónico es importante decir que existen otras definiciones importantes, como por ejemplo, ¿qué se entiende por comercio electrónico? ¿Qué se entiende adicionalmente por todo el desarrollo de lo que podríamos denominar como actuaciones, como sistemas de información? Además de eso, la ley 527 nos define qué se entiende por firma electrónica, que más adelante vamos a recoger esa definición. Nos define también, y creo yo que es muy importante, conceptos como, por ejemplo, de qué se trata el comercio electrónico como tal. Yo quería aquí hacerles una pregunta. ¿Algunos de ustedes, alguna persona está escribiendo que no se está escuchando la exposición? ¿Es un problema solamente de alguna persona o es un problema generalizado? Simplemente para que me contesten en el chat si me están escuchando. Ah, perfecto. Muchas gracias, Lisette. Si se escucha bien, listo, perfecto. Entonces, seguramente Rita, que nos estaba escribiendo que no estaba escuchando, por favor, debe ser algo del audio de su equipo de cómputo, porque aquí todo el mundo está registrando que está escuchando positivamente. Entonces, les decía, las definiciones clásicas, la más importante es mensaje de datos. Cualquier información desarrollada, generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Hay otros conceptos, pero esos conceptos todos están supeditados al gran e importante concepto de mensaje de datos. La segunda parte de la ley 527 es todo lo que tiene que ver con la validez jurídica y probatoria de la información electrónica, es decir, con las manifestaciones de un principio que es el principio cardinal en el uso de los medios electrónicos en Colombia, y es el principio cardinal en la interpretación jurídica y probatoria de los mensajes de datos. Ese principio se conoce como el principio de equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? La equivalencia funcional lo que nos dice es que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o convencionales se podrá desarrollar a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir,
que se puede realizar la operación a través de medios exclusivamente electrónicos, teniendo exactamente los mismos efectos que se tendrían en el papel. Y esto lo que permite es superar una tara cultural que tenemos nosotros, vinculadas a que únicamente puede llegar a tener eficacia jurídica o probatoria lo que se encuentra en soporte cartular, lo que se encuentra en soporte papel. No es así. La equivalencia funcional lo que propone es que el uso de los medios electrónicos tenga los mismos efectos que tendría el uso del papel. Y hay 4 manifestaciones que son importantes y que ustedes deben tener en cuenta. En primer lugar, el equivalente funcional de escritura. En segundo lugar, el de firma. En tercero, el de original. Y finalmente, el de archivo y conservación, que serán equivalentes que veremos a continuación de una manera muy detallada. Además de la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos, lo que nos dicen los artículos 10 y 11 de la Ley 527 es que no se podrá rechazar desde el punto de vista probatorio un mensaje de datos por el hecho de su contenido electrónico. Es decir, que no puede haber una discriminación desde el punto de vista jurídico o probatoria por el hecho de que una información se encuentre en soporte electrónico. Y esto es muy importante porque ese principio ya nos permite establecer que efectivamente la información electrónica tiene efectos como prueba y que en Colombia es perfectamente dable que yo pueda verificar desde el punto de vista probatorio información electrónica. Esas condiciones las vamos a ver a continuación, sobre todo cuando desagreguemos cada una de las manifestaciones de la equivalencia funcional. Una equivalencia funcional que, por supuesto, tiene un desarrollo muy importante en nuestro país. La tercera parte de la Ley 527 son las reglas de comunicación electrónica. Es decir, cuando se entiende, por ejemplo, enviado un mensaje de datos o la información electrónica y cuando se entiende recibida. Y se ha establecido en Colombia una regla muy importante y es que para la recepción de los mensajes de datos, para que se entienda recibida la información electrónica, esta información electrónica debe tener un acuse de recibo. Ese acuse de recibo es básicamente la constancia de que la información ha sido recibida en el sistema de información del destinatario, del respectivo destinatario del mensaje o del correo electrónico. Pienses en lo siguiente, y es que yo le envío un correo electrónico a María Jimena y le digo, María Jimena, por favor avise, me recibo de este mensaje, y María Jimena, por un acto de cortesía electrónica, me envía un correo electrónico diciéndome, Eric, le aviso recibo del mensaje. Ese es un acuse de recibo que depende de un factor volitivo, de la voluntad de María Jimena en expresarme que efectivamente recibió el mensaje de datos. Pero la Ley 527 contempla que además de la voluntad, de que medie la voluntad para el proceso de recepción del mensaje de datos, también puede llegar a ser un acuse de recibo automatizado. ¿Qué significa automático? Que el mensaje de datos pueda ser emitido por el sistema de información del receptor, es decir, de quien recibe el correo electrónico, una vez el correo ha ingresado al sistema de información del respectivo destinatario. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los denominados correos electrónicos certificados, donde yo envío con una herramienta de estas, correo electrónico certificado, el respectivo mensaje y lo que me devuelve la herramienta es, 1, si existe el correo electrónico, 2, si efectivamente fue recibido en el sistema de información y 3, incluso el acuse de lectura del respectivo mensaje. Esto es importante para efectos de contratación estatal por medios electrónicos, de notificaciones electrónicas. Vean ustedes cómo la misma Ley 1564 permite el desarrollo de la notificación por medios electrónicos en desarrollo de algo que ya definía la Ley 794 del año 2003, la reforma al Código de Procedimiento Civil de su momento, y era la posibilidad de desarrollar actos de comunicación procesal por medios electrónicos, entre esos las notificaciones electrónicas. Pero para que yo entienda, por ejemplo, bajo la Ley 1564, que alguien ha sido notificado, o bajo la Ley 1437, nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, tendré que garantizar ese acuse de recibo, efectivamente que la información electrónica ha sido recibida por el destinatario. Entonces, hay unas reglas de comunicación electrónica, por ejemplo, el acuse de recibo es una institución muy importante. Hay también la posibilidad de desarrollar algo que se conoce como los contratos electrónicos. Nos dice la Ley 527 en su artículo 14 que tanto la oferta como la aceptación
se pueden desarrollar a través de medios electrónicos y todos sabemos, por lo menos en el principio de la mercantilidad, que bajo la regla consensual, la manifestación del consentimiento permitiría de un lado y otro perfeccionar un contrato. Es decir, si hay oferta por medios electrónicos y si hay aceptación por medios electrónicos, eso permitiría el perfeccionamiento de un contrato. Entonces, hay reglas para la comunicación electrónica. Una parte que fue muy importante en el desarrollo de la Ley 527 es todo lo que tiene que ver con algo que podríamos denominar como el desarrollo de algo que se conoce como las firmas digitales y las entidades de certificación. Las firmas digitales y las entidades de certificación en Colombia son una modalidad de firma electrónica. Aquí es necesario distinguir entre firmas electrónicas y firmas digitales. Y durante los 10 primeros años de desarrollo de la Ley 527, es decir, más o menos hasta el año 2010, el rey fue la denominada firma digital, que implicaba la intervención de un tercero, que son las entidades de certificación digital. Ya veremos cuál es la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital, y es importante reconocer que allí hay unas importantes diferencias. Y finalmente, la única parte que tiene que ver directamente con temas de comercio electrónico, que es la que tiene que ver con el contrato de transporte electrónico. Lo que se buscaba básicamente resolver era un vacío de la Convención de Viena de 1980. En esa Convención de Viena de 1980 se preveía que las actuaciones del contrato de compraventa internacional de mercaderías fueran desarrolladas a través de papel, es decir, de soporte cartular, y para mejorar la libertad de forma en el proceso de desarrollo del respectivo contrato de compraventa internacional de mercaderías, lo que se hizo fue incorporar la hipótesis de un contrato electrónico, es decir, la posibilidad de que la manifestación de voluntad se hiciera a través de medios electrónicos, y eso es lo que trae la Ley 527 en esa última parte. Esa es la estructura, una ley que ya tiene, digámoslo así, 23 años de desarrollo, pero que además de eso tiene su origen en la tradición jurídica de la UNCITRAL, donde en 1996 se expuso una ley modelo en materia de uso de medios electrónicos que fue acogida por diferentes estados, por diferentes jurisdicciones, y tal vez el tercer país en el mundo que acogió ese texto fue Colombia. Colombia ahí fue precursor incluso a nivel latinoamericano en el desarrollo de este tipo de instrumentos, y por eso también es importante decir que en nuestro país ha existido una importante desarrollo desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista de la definición de los elementos que permiten establecer como prueba a la información electrónica. Y esos elementos están dados en este principio que creo yo que es tal vez el más importante sobre el uso de los medios electrónicos. Es el principio de equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? La equivalencia funcional, como les decía hace un momento, tiene que ver con que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o convencionales se pueda realizar ahora a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir, que si yo hago algo a través de medios electrónicos, no voy a tener un tratamiento discriminatorio desde el punto de vista probatorio. Fíjense que hasta hace algunos años nosotros creíamos que era mucho más válido o tenía mayor validez jurídica aquello que se encontraba en soporte papel, que se encontraba además de eso firmado, que tenía además de eso la intervención de un tercero, como podía llegar a ser un notario, que tenía sello seco, sello húmedo, y descartábamos incluso el uso de los medios electrónicos. Los medios electrónicos a veces eran descartables porque se consideraba que no tenían todos los efectos probatorios que podía llegar a tener el papel. Ese tipo de, digámoslo así, de circunstancias hacían que las personas tuvieran digámoslo así, una mala interpretación sobre el uso de los diferentes medios electrónicos, y esto pues obviamente fue completamente superado a través de unas manifestaciones incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico de manera transversal en la Ley 527. La Ley 527 tiene solamente dos excepciones: los tratados internacionales celebrados por el Estado colombiano, que deben ser desarrollados en papel, es decir, en soporte impreso,
Y por otro lado, en la excepción de las etiquetas que deben ir adheridas a empaques o a envases para proteger derechos del consumidor. Ustedes ven que hoy en día prácticamente todos los productos tienen adheridas etiquetas con los contenidos calóricos, con el contenido nutricional. Todo eso tiene que ver básicamente con uno de los grandes, digámoslo así, retos desde el punto de vista de la protección del consumidor, y es que se conozca el contenido que tiene, por ejemplo, un alimento a nivel de su carga nutricional, etcétera. Entonces, son esas únicas dos excepciones: tratados internacionales celebrados por el Estado colombiano y el tema de las etiquetas que van adheridas a empaques o envases para respetar los derechos del consumidor. De resto, la ley 527, en lo que tiene que ver con la equivalencia funcional, tiene una aplicación transversal, tiene una aplicación genérica que permite desarrollar a través de medios electrónicos muchos trámites, actuaciones y documentos, como lo veremos. Lo primero que hay que decir es que el equivalente funcional de escritura nos dice que cuando cualquier norma, cualquiera, del ordenamiento jurídico colombiano exija que algo conste por escrito, ese requisito de escritura podrá ser satisfecho a través de un mensaje de datos, que ya vimos que el mensaje de datos es toda información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Pero le pone un requisito de validez, y es que el mensaje de datos debe ser susceptible de posterior consulta. ¿Qué significa que sea susceptible de posterior consulta? Que debe estar disponible a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de conservación vinculado al respectivo documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Todos los documentos tienen periodos de conservación vinculados. Por ejemplo, los documentos en materia comercial tienen 10 años de conservación de conformidad con los artículos 48 y 60 del Código de Comercio colombiano. Por ejemplo, los documentos de seguridad social o en temas pensionales, 20 años. Por ejemplo, hay algunos documentos tributarios. Los documentos tributarios, el artículo 632 del Estatuto Tributario nos habla de 5 años de conservación mínima. Entonces, fíjense que los documentos, dependiendo de su naturaleza, tienen periodos de conservación. En entidades de derecho público, lo que hay son instrumentos archivísticos como las tablas de valoración y de retención documental, las TRDs, que son las tablas de retención documental. Esas tablas habrá que revisarlas para establecer cuál es la posterior consulta o la disponibilidad electrónica mínima exigida en un documento electrónico. Entonces, si yo estoy desarrollando un documento electrónico que puede ser un contrato de compraventa mercantil, pues obviamente el periodo de conservación vinculado a partir del momento en el cual se comience, digámoslo así, o el documento comience a entrar en el proceso de conservación y archivo, pues será de 10 años. Esos 10 años se pueden satisfacer a través de medios electrónicos y por lo tanto se podría estar hablando de una garantía o de que se puede garantizar la posterior consulta o disponibilidad electrónica de la información. Entonces estamos enfrente de algo que es muy relevante, lo que tiene que ver con el uso de la información electrónica, y es cómo efectivamente nosotros podríamos decir lo siguiente: si el mensaje de datos en la información electrónica garantiza la disponibilidad electrónica de esa información durante el periodo de conservación vinculado a la naturaleza jurídica del documento del que estemos hablando, estaremos en presencia de un documento electrónico. El documento electrónico es perfectamente posible en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir del artículo 6º de la Ley 527 de 1999. Lo que habrá que verificar es que la información electrónica sí se encuentre disponible durante ese periodo de tiempo. Entonces, vean ustedes cómo incluso en la administración pública se suele utilizar hoy en día unos formatos que para los documentos electrónicos garantizan su longevidad o garantizan que va a haber una conservación de larga duración. Es el caso, por ejemplo, de los documentos en el formato PDF/A, PDF/A. Los documentos que se encuentran en PDF/A son documentos que pueden ser perfectamente verificados a lo largo de un importante número de años. Y el tema de formato se vuelve importante, el tema de dónde se encuentra almacenada la información. Hoy en día pues estamos muy acostumbrados a la nube y a que todo se encuentra en instalaciones virtuales,
pero hasta hace algunos años utilizábamos las memorias USB, los disquetes, los CDs, todo tipo de artefactos para poder guardar en condiciones adecuadas la información electrónica. Si yo garantizo que la información electrónica, que el mensaje de datos sea susceptible de posterior consulta, estaría enfrente de un documento electrónico. Y ese documento electrónico no va a tener ningún tipo, digámoslo así, de dificultad desde el punto de vista de su desarrollo interpretativo en el mercado. Es decir, el documento electrónico, siempre y cuando yo tenga el mensaje de datos y ese mensaje de datos o información electrónica garantice su posterior consulta, va a estar bien. Ejemplo de eso. A mí me llama un banco, a mí Eric Rincón me llama un banco, el banco Scotiabank, y me dice que gracias a mi extraordinaria solvencia y a que soy un tipo tan chévere y toda la cosa, me van a entregar una tarjeta de crédito Visa y una tarjeta de crédito Mastercard. Y bueno, de pronto a mí me interesa, entonces les digo, bueno, sí, me interesa. En ese momento, miren qué hace el banco. El banco inmediatamente me dice, cuando yo manifiesto interés, me dice, bueno, muy bien, señor Rincón, a partir de este momento la llamada va a ser grabada y monitoreada por razones de seguridad. ¿Serán las razones de seguridad del cliente? En lo absoluto, son las razones de seguridad del banco que va a dejar manifestaciones de todas y cada una de las actuaciones que haga el respectivo cliente. Es decir, para el banco va a ser importante dejar constancia, evidencia de las diferentes manifestaciones que yo señale o que yo desarrolle. Eso es lo que se conoce como el equivalente funcional de escritura. Y es que fíjense que el contrato que antecede las tarjetas de crédito es el contrato de apertura de crédito, que es uno de los pocos contratos solemnes en materia comercial. ¿Por qué es solemne? Porque el artículo 1402 del Código de Comercio colombiano dice, frente al contrato de apertura de crédito, que este contrato debe constar por escrito. ¿Qué significa que conste por escrito? Que debe tener un desarrollo escritural, y aquí lo que estamos diciendo es que la escritura puede ser satisfecha a través de un mensaje de datos, y que ese mensaje de datos puede llegar a ser verificable a lo largo del tiempo, es decir, puede tener posterior consulta, lo cual haría que se cumpliera la manifestación de escritura. Entonces, efectivamente, los mensajes, en este caso, los diferentes correos, pues en este caso la llamada telefónica va a dejar evidencia digital a través de las grabaciones de todas y cada una de las manifestaciones que haga el respectivo cliente. Y eso pareciera suficiente. Es decir, que existan esas manifestaciones pueden llegar a ser suficiente a través de la grabación telefónica. Con lo cual, lo que estamos diciendo es un documento electrónico. El documento electrónico podría ser una grabación desarrollada a través de un teléfono, es decir, la grabación telefónica podría llegar a ser entendida como un documento electrónico y podría llegar a garantizar el equivalente de escritura. La respuesta es sí, con lo cual uno puede decir, oiga, no, documento electrónico, yo en la cabeza, porque pues nosotros tenemos, sobre todo algunas generaciones, tenemos un tema muy cultural, decimos, no, para mí documento electrónico puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser incluso un correo electrónico, pero ¿cómo así que una grabación puede llegar a ser un documento electrónico? Sí lo puede ser, porque si la grabación, que es finalmente un mensaje de datos, garantiza su posterior consulta, que para eso se graba, en ese caso estaríamos hablando de un documento electrónico sin ningún tipo de condición. Entonces, ese es un ejemplo bueno. Un ejemplo bueno de lo que podría llegar a ser un mensaje de datos que sea susceptible de posterior consulta de una verificación a lo largo del tiempo. Podemos poner también un ejemplo malo. ¿Cuál es el ejemplo malo? El ejemplo malo es el siguiente, y es que tenemos un mensaje de datos, tenemos información electrónica que efectivamente puede ser un fax, porque finalmente el fax, esto es sobre todo para quienes son, digámoslo así, de mi generación o mayores, ustedes se acordarán que había una cosa que se llamaba los fax, y el fax llegaba a través de medios electrónicos, era un mensaje de datos, pero llegaba a través de papel térmico.
Entonces a todos nos llegaban a través del papel térmico, el denominado fax. Esos fax que se desarrollan en papel térmico no pueden ser vistos, o pues pueden ser vistos como mensaje de datos, pero tienen un problema, la disponibilidad. Porque, por ejemplo, acá en Bogotá, las condiciones de lecturabilidad del fax pueden ser de más o menos unos de 2 a 3, 4, 5 meses, pero en el caso de una ciudad costera o una ciudad de tierra cálida, pues lamentablemente pues la lecturabilidad del fax es de días o a veces incluso de horas. Entonces, fíjense ustedes que allí se presenta una dificultad en la disponibilidad de la información. ¿Qué le tocaba hacer a uno cuando recibía un fax? Dependiendo de donde se encontrara. Inmediatamente recibido, se le tomaba una fotocopia, eso ya no existen, las fotocopias, y con la fotocopia se procedía a almacenar en una carpeta. Ese tipo de procedimientos ya no es necesario, pues teniendo en cuenta las condiciones que hoy en día reúne un documento electrónico, pero hasta hace algunos años los documentos como el fax tenían esa complicación. El desarrollo de un documento electrónico y el desarrollo de la gestión documental electrónica está precedida de un análisis interdisciplinar. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en presencia del uso o del desarrollo de los documentos electrónicos, tenemos que analizar por lo menos 4 perspectivas o dimensiones del documento electrónico. La dimensión tecnológica, la dimensión jurídica, la dimensión archivística y la dimensión funcional o de procesos. Es decir, para desarrollar un documento electrónico es necesario tener en cuenta esas 4 grandes dimensiones: jurídica, archivística, de todo lo que tiene que ver con funcional y adicionalmente el tema de la tecnología. Esto es importante decirlo porque muchas veces cuando uno dice documento electrónico, el electrónico es el que se queda y la gente piensa que ese es un tema de sistemas o de la gente de tecnología únicamente, y no es así. Hoy en día las normas lo que buscan es que haya un análisis interdisciplinario en la gestión documental electrónica, que sea un análisis que involucre a muchas áreas de una organización y que no sea un tema únicamente de la gente de tecnología. Entendido que en Colombia es posible el documento electrónico, si el mensaje de datos garantiza la posterior consulta, ese documento electrónico, ¿qué puede contener? Puede contener muchas cosas. Podría llegar a contener, por un lado, todos los contratos que ustedes quieran. Pueden contener actos administrativos de carácter general o de carácter particular y concreto. Podría contener actas, podría contener títulos valores. En Colombia hay más de 17 millones de títulos valores electrónicos en el mercado. Esa cifra no me la estoy inventando yo. Hace un par de semanas me la dio Deceval. Deceval dice, hay ya 17 millones de títulos valores pagarés electrónicos en el mercado colombiano. Y vean ustedes hoy en día como buena parte de las originaciones y las colocaciones que se están haciendo en Colombia de créditos de consumo están respaldadas por pagarés electrónicos. Entonces, efectivamente, el documento electrónico puede tener muchísimas manifestaciones, incluyendo la posibilidad de desarrollar algunos actos de comunicación procesal por medios electrónicos, presentación de memoriales por medios electrónicos, algunas providencias judiciales a través de medios electrónicos. Y bueno, yo creo que este es un tema que es absolutamente claro ya para todos ustedes, teniendo en cuenta las condiciones de pandemia a las que nos hemos enfrentado y que muy buena parte de esos medios electrónicos han adherido a nuestro comportamiento social y a nuestro desarrollo cotidiano. La segunda manifestación de equivalencia funcional es el equivalente de original. Que original en medios físicos, en medio de papel, el original hace relación al primer documento, es decir, el criterio que sirve para determinar que algo sea original en medios físicos o convencionales es un criterio eminentemente cronológico. El tiempo. El primero en el tiempo será el documento original. Todo lo que se desprenda de ese primer documento se entiende o se denomina como una copia, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos estamos acostumbrados a hablar de el original y las copias. El original es el primero y todo lo que se desprende de ese primer original es una copia. Las reproducciones a partir del primer documento. Sin embargo, el criterio cronológico en medios electrónicos resulta insuficiente.
¿Por qué? Porque uno, es muy fácil la reproducción del formato digital y muchas veces yo podría sacar 10.000, 100 millones de reproducciones de un documento electrónico sin tener certeza de cuál fue el primero. El criterio cronológico resulta insuficiente. Y lo otro es que en documentos electrónicos computacionales es muy fácil alterar las fechas y las horas en las cuales se realiza el documento. Entonces, en ese sentido, pues obviamente el criterio cronológico resulta insuficiente. De ahí que la legislación colombiana, específicamente los artículos 8º y 9º de la ley 527, siguiendo el parámetro de las Naciones Unidas, de la ley modelo de UNCITRAL de 1996, hayan definido que original en medios electrónicos es equivalente a integridad. ¿Y qué significa la integridad? Que el respectivo mensaje de datos o la respectiva información electrónica en su proceso de conservación no haya sido alterada, no haya sido de alguna manera afectada, sustraída, eliminada en alguno de sus elementos. Es decir, que la información conserve su integridad, conserve su total integridad, que no haya una alteración de la información electrónica. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista de la usabilidad se deberían incorporar diferentes medidas técnicas que permitan verificar la integridad de la información. Y por eso es que ustedes han escuchado o escuchan mucho el famoso tema de los hash, o bueno, de los hash no, tal vez muchos de ustedes no lo han escuchado, pero que han escuchado el tema del cifrado o de encriptar la información o de técnicas de cifrado de la información electrónica. Hay diferentes formas, hay diferentes tecnologías que permiten verificar el atributo técnico de la integridad. Hay mucha tecnología en el mercado que permite hacer eso. Lo importante acá es que sí hay un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el concepto de original. Porque en medios electrónicos, original no será nunca equivalente a el primero, sino que será equivalente al que sea íntegro. Y algo muy relevante es que si yo tengo varios ejemplares de un mismo documento electrónico, de los cuales pueda verificar su integridad, en medios electrónicos ocurre algo que no ocurre en medios físicos o convencionales, y es que pueden existir varios originales de un mismo documento electrónico. Y esto para nosotros los abogados es bastante complejo. ¿Cómo así que pueden existir varios originales de un mismo documento electrónico? Sí, porque si el requisito técnico jurídico es verificar la integridad y la integridad se pueden verificar de esos varios ejemplares, tendríamos que hablar o de estar en presencia de un documento, digámoslo así, de varios documentos electrónicos que podrían ser denominados como originales. Aquí hay una circunstancia y es que hay algunos documentos que por su tema de circulación o por su condición de negociación en el mercado requieren ser únicos en su proceso de circulación. Y es por eso que en Colombia se han inventado o se han desarrollado las estructuras de registro que permitan establecer, por ejemplo, quién es el tenedor legítimo de un título o valor electrónico, que permitan establecer, por ejemplo, quién es el titular o el último tenedor de una factura electrónica o de un pagar electrónico. Aquí existen diferentes sistemas de registro que nos permitirían garantizar o que nos permitirían verificar el atributo técnico de la unicidad, Y es muy importante hablar de la unicidad en el uso de los medios electrónicos para cierto tipo de trámites. Títulos, valores, documentos de transporte, que sí requieren ser únicos. Esto es bien interesante porque original es equivalente a íntegro. Hay que mirar las medidas técnicas que nos permitan derivar esa integridad. Hay muchas medidas técnicas en el mercado, pero adicionalmente habrá algunos documentos electrónicos de los cuales me interesaría garantizar la unicidad y eso supone, pues obviamente, hacer algún tipo de desarrollo sobre ese particular o por lo menos abordar la temática.
En tercer lugar está el equivalente de la firma. ¿Qué es una firma? La firma manuscrita, y hablemos primero de la firma manuscrita, es realmente un signo, un símbolo que identifica a una persona, que permite reconocer contenido y que permite generar el efecto de la no repudiación, es decir, que no es repudiable el compromiso de suscripción de la firma. Entonces, la firma es la gran tara que nosotros tenemos hoy en día para el desarrollo de muchas virtualizaciones, porque mucha gente piensa que lo mismo que hacemos en el físico o en el papel debería ser replicado en el medio electrónico. Es decir, si yo firmo manuscritamente un documento en físico o en papel, pues debería firmar electrónicamente en un documento electrónico. Y no es así. No es así, porque es que la firma física, la firma del papel, la firma que se hace en un documento, en una operación física, normalmente se hace para manifestar consentimiento. Y resulta que en medios electrónicos pueden existir, y en efecto existen, diferentes métodos para manifestar el consentimiento por medios electrónicos. Por ejemplo, están las claves, las contraseñas, los pines, que son los números de identificación personal. Están también temas como la biometría. Hay un montón de cosas. O está simplemente lo que se conoce como el click agreement o contrato de cliqueo, que me permite a mí desarrollar una operación de una manera mucho más, digámoslo así, intuitiva o fácil de utilizar para el usuario. Entonces, cuando estamos hablando de las firmas, debemos distinguir tres momentos. Una cosa es identificar a una persona por medios electrónicos, que es lo que es el proceso de identificación digital, que es establecer unos atributos sobre una persona y hacer unos cotejos ante bases de datos de terceros, públicas o privadas, para saber que una persona es quien dice ser. Hay un segundo importante atributo, que es la autenticidad, que es, una vez yo he verificado que esa persona es quien dice ser, puedo entregarle un mecanismo de autenticación con el que la persona puede controlar acceso o puede incluso manifestar consentimiento por medios electrónicos. Y hay una cuarta que es muy importante, y es el tema de todo una tercera que es todo lo relativo a la firma, y es: la firma electrónica debería ser empleada en aquellas normas que dentro del ordenamiento jurídico colombiano exijan el requisito de firma. Y si ustedes ven desde el punto de vista jurídico, leen bien el ordenamiento jurídico colombiano, no son tantas normas las que están exigiendo la presencia de una firma para producir determinados efectos. Es más, el tema de la autenticación es realmente un tema más de los diferentes, digámoslo así, es algo que tiene mucho que ver con el comportamiento que nosotros tenemos frente al medio electrónico, pero algo, algo que es necesario tener en cuenta es que cuando estamos en presencia de firma, debemos, antes de pensar en la firma electrónica, de pensar en cómo se está identificando digitalmente y cómo se está logrando la autenticación electrónica. Identificación y autenticación son dos conceptos muy importantes. Ahora bien, si una norma del ordenamiento jurídico, como por ejemplo el artículo 621 del Código de Comercio, que exige como un requisito de la existencia de los títulos valores la firma del respectivo liberador, pues si hay una norma que exige eso, pues hay que satisfacer la firma. Y el equivalente funcional de la firma manuscrita es la denominada firma electrónica. ¿Qué es una firma electrónica? Una firma electrónica es un mecanismo técnico que permite identificar al autor de un mensaje de datos y que permite verificar la integridad del mensaje de datos. Eso es una firma electrónica. Una firma electrónica es básicamente eso. Ahora bien, una de las modalidades de firma electrónica es la denominada firma digital, que es la relación entre una firma electrónica y una firma digital. Es que la firma electrónica es la expresión genérica, es el género del cual la firma digital es una de sus especies. Es una especie que tiene a su favor en Colombia y en el mundo, porque este es un comportamiento homogéneo en todos los lugares del mundo, y es que las firmas, como interviene la entidad de certificación digital,
generan de manera automática atributos de autenticidad e integridad. Es decir, hay una presunción a favor de la firma digital, lo que hace que se invierta la carga de la prueba. Pero si yo tengo la capacidad técnica, la capacidad tecnológica para desarrollar mi propio modelo de firmado electrónico, bien puedo hacerlo y no va a haber ninguna dificultad. El último de los, bueno, vamos a ver un ejemplo de la firma electrónica para que todo el mundo lo entienda. Aquí yo me salgo de mi presentación y me voy a por acá. Aquí les voy a mostrar mi página, aquí está en YouTube. Y en YouTube vamos a buscar un modelo de firmado. Este es un modelo de firmado que se emplea en Colombia. Doctor Rincón, no se está compartiendo ninguna imagen. ¿No? No, señor. Qué horror. Y yo aquí feliz pensando que estábamos compartiendo la imagen. Hace rato yo dije, no, estamos sobrados. Perdónme un segundito, tiene usted toda la razón. Y aquí hay 83 nuevos mensajes diciéndome que no se estaba compartiendo la imagen. Entonces, les vuelvo a repetir el video porque el video sí es muy ilustrativo y yo pensé que lo estaba compartiendo y les pido disculpas. Aquí vuelvo a compartir, ya estábamos por la mitad. Entonces, ahora sí, perdón.
Muy bien, este era como un ejemplo de lo que puede ser una firma electrónica. También hay una muy reconocida acá en Colombia que ha sido muy empleada no solamente por el sector privado, sino también por parte del sector público, que se llama DocuSign. DocuSign es una modalidad de firma electrónica muy empleada en el mundo y que se hizo muy popular en el desarrollo de todo lo que podríamos denominar como en todo el desarrollo, digámoslo así, de la pandemia. En la pandemia funcionó muy bien. Entonces, DocuSign es una modalidad de firma electrónica también. A veces Perdón, es acá. necesario ver el trabajo desde otro punto. Ahora sí. In today's business world, everything moves faster. You need to be always on, always connected, whether in the office or on the go. DocuSign is the fast, secure way to send, sign, and approve documents anytime, from anywhere. Here's how it works. From any device, pick a document that needs to be signed. Add people who need to sign it. Then place the signature tag and indicate any fields like company name or phone number. And click send. Your recipient then receives an email asking them to sign. If they're a first-time DocuSign user, they can select a pre-drawn signature or choose to draw their own on a mobile device. Once the requested information is complete and the document is signed, everyone is alerted and the document is stored electronically for your records. So you can always access it quickly and securely. To see the status of your document or to access stored documents, just visit your DocuSign homepage or mobile app. That's all there is to it. With DocuSign, you'll keep up with the speed of business, keep your transactions secure, and delight clients with a better customer experience. In the office or wherever life takes you. DocuSign and go. Esa es tal vez una de las modalidades más interesantes. Hay otras que pueden llegar a ser importantes. Estas son firmas electrónicas. Una firma electrónica que tuve la oportunidad yo de diseñar a nivel de legal design con la gente del Banco da Vivienda es esta que hoy en día se utiliza en prácticamente todos los clientes DaviPlata y en buena parte de los clientes de los productos da Vivienda. Familia, Entonces, adquiera seguros. Perdón que yo aquí voy a pasarme hasta la parte chévere, que es por acá tal vez, aquí en el 38. Las instrucciones que aparecerán en su pantalla y seleccione continuar. Entonces, ¿cómo se hace este proceso, por ejemplo, en DaVivienda? Lo primero que se hace es identificar al cliente. Con la cédula de ciudadanía se presenta el anverso de la cédula donde se encuentra el código bidimensional de la cédula. De ese código dimensional se pueden extraer los datos en claro de la cédula, nombres, número de identificación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, grupo sanguíneo. Esos datos se pueden extraer porque esos son datos que se encuentran disponibles en ese código dimensional y que las personas lo pueden consultar. Y adicionalmente, bajo la autorización, obviamente, protegiendo los datos personales, es decir, solamente mediante la autorización del respectivo cliente, se le toma una foto al índice derecho que se encuentra en la respectiva cédula de ciudadanía. Ese índice derecho se va a cotejar con la huella dactilar del cliente para hacer el proceso de identificación. Y la misma huella dactilar que es capturada electrónicamente va a servir para realizar el proceso de firma electrónica. Entonces, veamos cómo funciona. Con la cámara de su celular, enfoque la parte posterior de su cédula y la foto se tomará automáticamente. Luego enfoque la cara delantera de su cédula y la foto se tomará automáticamente. Si su celular tiene sistema operativo Android, toque la pantalla para enfocar. Luego autorice el uso de huella como firma electrónica. Enfoque las 4 huellas digitales con la cámara de su celular para tomar la foto automáticamente. Ahora registre datos personales, laborales y financieros. Bien, ahora solicite su tarjeta débito y recíbala a domicilio sin ningún costo. ¿Quiere proteger a su familia? Adquiera seguros para... Ahí ya sigue un carretazo que no nos interesa tanto, pero si se dan cuenta, acá en el proceso, incluso se les pregunta, se les dice, la huella dactilar va a ser utilizada como firma electrónica. Por acá
dice claramente, autorice el uso de huella como firma electrónica. Una huella dactilar verificada electrónicamente podría ser empleada como firma electrónica en Colombia a partir del decreto 2364 del año 2012. Es decir, esa ya es una hipótesis completamente clara en nuestro ordenamiento jurídico. Y algo muy interesante, además de estas que son las denominadas firmas electrónicas, están las firmas digitales, que la firma digital es una de las especies de la firma electrónica, y les voy a mostrar acá una, por ejemplo. Vamos a la página de Davivienda. Y en la página de Davivienda, acá ustedes van a ver un candadito. Ese candadito lo vamos a desplegar. Entonces aquí nos va a decir que mostremos el certificado. Este candadito que está en todas las páginas web donde se están consultando datos o cosas de ese estilo, esto es finalmente un certificado de firma digital, donde interviene un tercero. A diferencia de la firma electrónica, en la firma electrónica puede ser autogenerada, en fin, mientras que una firma digital sí debe estar el tercero presente. Y aquí ese tercero presente es una entidad de certificación que se llama Global Sign, que tiene unas características. Acá están los números de serie, las versiones, el algoritmo, que es un procedimiento matemático para obtener la firma, e incluso la firma digital acá aparece. Esta es una firma digital. ¿Bien? Muy bien. La firma electrónica y la firma digital nada tienen que ver con la firma digitalizada o la firma escaneada. La firma digitalizada o la firma escaneada, y yo no voy a entrar acá en controversias ni mucho menos, pero yo no estoy tan de acuerdo con el uso de una firma digitalizada o escaneada. Así el decreto de emergencia 491 o el decreto 806 lo habiliten para las actuaciones de la administración pública o para las actuaciones en la rama judicial cuando se encuentre vigente el estado de emergencia sanitaria. Yo considero que esa firma digitalizada es una foto, y una foto uno la puede poner donde quiera. Y hay personas que por razones de nuestro trabajo, por ser representantes legales de empresas que han contratado con el Estado, en fin, hemos firmado un montón de documentos y hemos firmado un montón de cosas, contratos con el Estado que se encuentran en el famoso SECOP. Entonces, eso nada tiene que ver. Las firmas digitalizadas o escaneadas son simplemente fotos que la gente las pone donde quiera, pero esto nada tiene que ver con firmas electrónicas o digitales. Las firmas electrónicas o digitales están llamadas a ser verificadas únicamente a través de medios electrónicos. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sería una firma digitalizada o escaneada. Una firma digital en el caso del certificado de Davivienda. Entonces, devolvámonos un poquito a la presentación. Les decía yo a ustedes, hombre, las firmas son básicamente, y aquí lo decimos, un mecanismo técnico. Una firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite verificar tanto la autenticidad como la integridad del mecanismo. La autenticidad y la integridad a partir de unas definiciones que trajo un decreto del año 2012, que fue el decreto 2364 de 2012. Ese decreto 2364 es un decreto muy importante hoy en día para el desarrollo de este tipo de operaciones. Ahora bien, el último equivalente funcional que nos permite definir estos temas es el equivalente de archivo y conservación. Si existe documento electrónico, por supuesto el documento electrónico se podrá archivar y conservar a través de medios electrónicos también. Y ese archivo y conservación debe cumplir, para que tenga completo valor probatorio, con unos requisitos de evidencia digital. Esos requisitos de evidencia digital son los que ustedes ven en pantalla. En primer lugar, la determinación del origen del archivo que se va a conservar por medios electrónicos. En segundo lugar, la integridad del archivo electrónico en el proceso de conservación. En tercer lugar, definir los extremos de conservación temporal, es decir, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación. En cuarto lugar, la disponibilidad electrónica de la información, es decir, que se pueda garantizar la consulta de la información electrónica a lo largo del tiempo. Origen, integridad, extremos de conservación y disponibilidad o gestión documental de la información es lo que habrá que revisar. Y uno diría, bueno, entonces en ese papel, ¿cómo podemos desarrollar normalmente un documento o un archivo electrónico? Los archivos electrónicos o los documentos electrónicos pueden tener dos grandes procesos de desarrollo.
El primero es lo que se conoce como la desmaterialización. ¿Qué es desmaterializar? Cuando yo tengo un documento en soporte físico y a través de un proceso reprográfico que podría ser el escáner, transformo ese archivo físico en un archivo electrónico, un punto .tif, un punto .gif, un punto PDF, en fin. Y hay una segunda forma de llegar al archivo electrónico, que son los procesos de inmaterialización. ¿Qué es inmaterializar? Inmaterializar significa construir de principio a fin un flujo documental electrónico. Ese flujo documental electrónico, ¿cómo se construye normalmente? A partir de un análisis del flujograma del proceso físico, estableciendo además de eso para cada uno de los pasos del proceso físico cómo se comporta el equivalente funcional o las 4 manifestaciones de la equivalencia funcional, y para cada uno de esos procesos o para cada uno de esos pasos en el proceso físico se hace el análisis de equivalencia funcional para posteriormente llevar el proceso que antes se desarrollaba en papel a un proceso electrónico que permita sobre todo desarrollar 3 grandes mantras, 3 grandes objetivos que debe tener cualquier proceso de racionalización por medios electrónicos, que es automatizar, racionalizar y simplificar la operación. Automatizar significa consumir de manera inteligente los datos que se encuentran expuestos hoy en día en diferentes campos que se solicitan a los ciudadanos, a los clientes, a las personas que están entregando datos personales. En segundo lugar, racionalizar, que es hacerlo en menos pasos, y simplificar, que se mejore la experiencia del usuario. Y eso significa, o eso debería llevarnos a la construcción de un flujo electrónico que tenga en cuenta la arquitectura tecnológica con la que cuente la organización, y además de eso, que me permita verificar una serie de riesgos, como por ejemplo los riesgos vinculados a la información electrónica, que son el riesgo de suplantación de identidad, el de alteración de la información, el de la ausencia de disponibilidad, la ausencia de confidencialidad. Los archivos electrónicos son perfectamente posibles y aquí hemos nombrado un montón de normas. Es decir, Ley 527 de 1999, Ley 1564, el Código General del Proceso, pasando por los decretos 2364, en fin, hay un montón de normas o disposiciones en Colombia que permiten habilitar esto. Algo que yo creo que es muy importante es que desde el punto de vista de la valoración probatoria, lo que va a establecer un juez o una autoridad administrativa cuando necesita verificar que la información electrónica cumpla con las diferentes condiciones son 2 cosas, son 3 cosas. El artículo 10º y el artículo 11 de la Ley 527, que es algo que repitió posteriormente la Ley 794 y que repitió posteriormente la Ley 1564 de nuestro Código General del Proceso, lo que establece es que la información electrónica, por el hecho de ser información electrónica, no va a tener un tratamiento discriminatorio a nivel probatorio. O sea, se puede presentar información electrónica. La regla para valorar probatoriamente esa información electrónica es la sana crítica, que es la regla general en materia interpretativa o de valoración por parte de las autoridades judiciales. Pero como se trata de mensajes de datos, de información electrónica, señala la misma Ley 527 que se deben tener en cuenta 3 cosas fundamentales. Autenticidad, es decir, la verificación de quién es el autor de esa información electrónica. En segundo lugar, la integridad. Y en tercer lugar, algo muy importante, que es el tema de la disponibilidad. Es decir, que la información electrónica esté disponible a lo largo del tiempo. De allí que aquí yo me voy a esta presentación, donde en efecto uno diría las normas que en la Ley 527 definen esto son el artículo 6º de la Ley 527 de 1999, el artículo 8º y 9º, el artículo 7º, el artículo 12 y el artículo 10º y 11. Y hay muchas normas. Están la Ley 270 de 1996, que es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que ya mencionaba la posibilidad de desarrollar la función jurisdiccional utilizando tecnología, la Ley 794, que nos habló por primera vez de actos de comunicación procesal por medios electrónicos, la Ley 1385, la Ley 1564, la Ley 1437, en fin, la Ley 1437, donde incluso se habla de un procedimiento administrativo electrónico. ¿Y cuáles son los atributos que debe verificar la autoridad judicial? Como les decía, sana crítica, pero en tratándose de información electrónica,
autenticidad, verificar entonces el autor de la información electrónica, integridad, que la información electrónica no haya sido alterada o modificada y que se pueda verificar su integridad, y la disponibilidad electrónica de la información, que esa disponibilidad electrónica pues es un tema muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de toda esta materia, y es cómo la información electrónica puede garantizar en condiciones homogéneas su conservación a lo largo del tiempo. Uno diría que uno de los grandes retos de las autoridades judiciales en Colombia y de la rama judicial es precisamente lograr que las diferentes actuaciones judiciales que se surtan por medios electrónicos garanticen esa disponibilidad a través de la conformación de un expediente electrónico, que el expediente electrónico debería permitir el desarrollo de flujos documentales completamente electrónicos, no solamente de información que haya sido digitalizada o escaneada, sino que incluso hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta pues, que nos hemos dado cuenta que la virtualidad puede, pues con las diferentes aristas que todo el mundo pueda señalar, que la virtualidad es necesaria para mejorar incluso la prestación y la cobertura de los servicios de administración de justicia. Uno diría, bueno, muy bien, ¿dónde terminan todas esas actuaciones por medios electrónicos? ¿Cuáles van a ser los sistemas de gestión documental electrónica que se van a desarrollar? ¿Cómo se puede mejorar la estructura de los expedientes electrónicos en las autoridades judiciales? Esos son varios de los criterios más importantes. Y aquí hago un stop para comenzar a resolver algunas de las dudas que ustedes han planteado en el chat, porque ya hay varios importantes mensajes. Entonces aquí, un segundo, voy a subirle a esto para poder ver bien las preguntas. Había una primera pregunta por acá que nos hacía alguien, estoy leyendo el chat. Nos decían, aquí no, aquí sí, que escuchan perfectamente. Pregunta relacionada, bueno, con otro tema, no tiene nada que ver. Aquí está. Buenas tardes. ¿Se podría, doctor, tener como acuse de recibo el correo que llega informando que se entregó al destinatario? Sí. El artículo 20 de la ley 527 permite que el acuse de recibo pueda ser de ese tipo automático, que es cuando yo solicito el acuse desde el punto de vista técnico y me llega inmediatamente el correo electrónico informándome que llegó al destinatario. Ese es completamente posible. Sería bueno una aplicación que nos confirmara el recibido del mensaje, así el destinatario no nos diera el acuse de recibido, es decir, que no fuera un tema voluntario. Existen ya, esas aplicaciones ya existen. En el mercado colombiano hay varias. Les doy, por ejemplo, acá, simplemente me salgo. Voy a mostrarles la de la autoridad o la de servicios postales nacionales, que es 472. 472 tiene un servicio de correo electrónico certificado que permite acusar recibo. Entonces metámonos aquí a la parte de e-commerce, me imagino que está acá, no dice nada sobre el e-commerce, pero vamos a ver acá donde aparece este servicio, porque yo sí sé que ellos tienen una solución. Estos servicios son expediente electrónico, automatización, notificaciones electrónicas. A ver si por acá aparece correo electrónico certificado. El correo electrónico certificado es un envío de notificación o documentos a través de medios electrónicos con la misma validez probatoria de correo certificado por medio físico, y tienen dos soluciones: correo electrónico certificado y SMS certificado. Acá están los servicios de servicios postales nacionales 472, que es tal vez la herramienta que más se emplea para esos efectos. Otra pregunta que nos hacen acá, dice por acá, ¿cómo puede interpretarse el artículo, el inciso primero del artículo 5 del decreto legislativo 806? Es decir, puede entenderse que el otorgamiento de un poder mediante mensaje de datos por parte del poder dante entidad pública en su digitación y envío al receptor, que es el apoderado, que junto con la antefirma le dan la validez para su reconocimiento ante el despacho judicial. Hombre, yo diría que digámoslo así, el desarrollo de los medios electrónicos
no impide que se puedan cumplir las solemnidades y ritualidades definidas en la ley, por ejemplo, para el otorgamiento de un mandato o de un poder. Entonces, entendería yo que en este caso se podría desarrollar incluso la intervención notarial. Hoy en día los notarios cuentan con mecanismos de firma electrónica o firma digital para intervenir en documentos electrónicos, incluyendo los poderes. Entonces, es perfectamente posible hacerlo de esa forma. Doctora Rivas, esta es otra cosa. Un chat de WhatsApp donde una persona acepta a otra una deuda por X valor puede eventualmente constituir plena prueba. Sí, es perfectamente posible. Acá en Colombia se presentó un caso por WhatsApp donde hubo una configuración de honorarios de unos abogados muy importantes en derecho comercial, en derecho de sociedades, para que un abogado muy representativo, incluso ex superintendente de sociedades, participara en un reconocimiento de unas acreencias dentro de un proceso concursal. Efectivamente, se había, digámoslo así, valorado en los honorarios que fueron negociados por el WhatsApp, que había un pago de una suma fija para abordar el caso y el pago de una comisión de éxito. Este abogado fue tan eficiente que en la primera audiencia, a la primera reunión a la que asistió, logró el reconocimiento. Entonces lo que él dijo fue, bueno, aquí está mi gestión, ya hubo el reconocimiento, con lo cual hágame el favor, me paga mis honorarios y me paga además de eso la comisión de éxito. Y el cliente se le estaba haciendo loco, le dijo, no, comisión de éxito, ¿cómo se le ocurre si fue nada más una reunión? No, usted, los honorarios y ya. Imagínense eso, después de haber negociado. El señor inició el incidente ante la jurisdicción y efectivamente la juez de conocimiento, a través de la verificación de los WhatsApp, pudo determinar que había lugar al pago de la comisión de éxito a la que se habían comprometido. Y lo que se hizo fue mostrar el WhatsApp. Entonces, efectivamente, el WhatsApp constituye plena prueba. Los WhatsApp son mensajes de datos. Cuando se trata de chats, para que conste como prueba, ¿se requiere que el chat sea exportado o pueden valerse los pantallazos de la conversación? Eso depende directamente. El pantallazo puede ser prueba, pero obviamente hay mucha gente que borra los chats o lo que sea y solamente tiene el pantallazo. ¿El pantallazo podría ser prueba? Sí, pero lo ideal sería mostrar la información electrónica en su formato original. Eso sería lo ideal. Un pantallazo puede llegar a ser un elemento probatorio que puede ser valorado por un juez de la República. Sí, por supuesto que sí, pero tiene las dificultades de que no se va a poder examinar lo ideal es examinar las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información en el formato en el cual fue creado. Otra pregunta por acá. Dice, buenas tardes. El día de hoy un juzgado me requirió para presentar una constancia de un pago en original y en copia. Esto se refiere a que el documento sea íntegro, no envíe constancia física. Si el pago se desarrolló de manera electrónica, pues es un pago electrónico, la constancia de un pago desarrollado por medio electrónico, pues no tiene original ni copia. Hay un solo comprobante electrónico de la operación. Entonces sería suficiente con enviar ese comprobante electrónico de la operación si el pago es un pago desarrollado a través de medios electrónicos. Otra pregunta. Aquí viene. Dice, alguno de ustedes preguntó acá, buenas tardes, fondo pasivo, Aquí viene una pregunta que alguno de ustedes estaba haciendo. Lo del video, qué pena con ustedes, que a mí se me había pasado, aquí ya me lo estaban advirtiendo. Doctor, en el artículo 74 del CGP dice que se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. ¿Se puede entender que quiso decir firma electrónica? Pues, doctora, bueno, aquí lo que yo quiero decirles es que en mi concepto, no. Ahí se está diciendo con nombre y apellido una modalidad de firma electrónica que es la firma digital. En Colombia hay dos firmas por medios electrónicos reconocidas en el ordenamiento. Está la firma electrónica, que fue desarrollada en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 y fue desarrollada reglamentariamente en el decreto 2364 del año 2012.
y está la firma digital del artículo 28 de la Ley 527 y desarrollada reglamentariamente en el decreto 333 del año 2014. Entonces, en mi concepto, ahí la norma, y habría que acudir al espíritu del legislador, a los redactores, al doctor Ulises Canosa, al doctor Jairo Parras, Pablo Felipe Robledo, a ver por qué pusieron eso y no por qué no pusieron la expresión genérica, que hoy en día la mayoría de las normas en Colombia aluden a la expresión genérica firma electrónica, pero aquí hay claramente digámoslo así, una clara definición de un modelo específico que sería la firma digital. Después dice lo siguiente, Nos preguntan, doctor Eric, ¿es obligatorio que los despachos judiciales emitan el acuso de recibo automático? Porque muchos no lo hacen y se han presentado casos que no dan por presentados los escritos. Pues no es obligatorio porque no hay norma que los obligue. Es decir, lamentablemente, este es un tema que debería ser más desarrollado a través de un acuerdo de la sala o de la dirección administrativa de la rama judicial, pero lamentablemente no ha habido un pronunciamiento sobre ese particular, pero sí es lo sugerible. O sea, supe hasta hace algunos años la rama judicial estaba trabajando muy fuertemente en el desarrollo de una herramienta que permitía acusar los recibos. Pero ahí habría un poquito de que indagar cómo se encuentra el desarrollo de ese proyecto, porque sí es importante tener ese acuse de recibo. Hoy en día, una de las garantías que debería tener una justicia digital, una justicia por medios electrónicos, es precisamente que exista acuse de recibo de la información electrónica por parte de las autoridades judiciales a efectos de evitar, pues, obviamente, problemas con el debido proceso en las actuaciones. Las entidades públicas, para otorgar poder a efectos de la defensa, deben garantizar el otorgamiento a través de medios electrónicos. Se requiere firma digitalizada, ¿no? Los medios electrónicos serían suficientes, pero obviamente con las formalidades y las solemnidades definidas en la norma. Andrés Caballero nos pregunta, ¿es posible que nos comparta este pronunciamiento de los mensajes de WhatsApp como prueba? Sí, pues es una sentencia a instancias de una cela oral. Sí, yo la podría compartir aquí con los organizadores del evento. ¿Existe una diferencia entre firma digital y firma electrónica? Sí, hay una firma muy grande. Hay una diferencia muy grande entre firma digital y firma electrónica. La firma digital requiere para su desarrollo la intervención de una entidad de certificación digital, un tercero de confianza, que en Colombia esos terceros de confianza deben ser autorizados por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Y en el caso de una firma electrónica, las firmas electrónicas no requieren esa intervención. Una firma electrónica puede ser autogenerada. Entonces, lo que hizo la norma fue definir como el tercero de confianza, que es un tercero habilitado y autorizado para eso, interviene, a la firma digital se le da una presunción de autenticidad e integridad, mientras que en el caso de las firmas electrónicas simples, esas firmas electrónicas, si hay alguna controversia jurídica sobre su uso, se tendrá que entrar a probar las condiciones de autenticidad e integridad del mecanismo. Esa es la diferencia, una diferencia, digámoslo así, no diría yo, no es que sea más válida jurídicamente una u otra, pero sí son distintas desde el punto de vista de su capacidad probatoria, mientras que en la firma digital no es, hay una, digámoslo así, presunción que está definida en el artículo 28 de la ley 527. En el caso de la firma electrónica, toca entrar a demostrar los atributos de autenticidad e integridad en caso de que haya una controversia. Aquí, ¿qué más dicen ustedes? Dicen, doctor, ¿cómo se acredita una notificación por WhatsApp? Pues la notificación por WhatsApp, hay diferentes formas de acreditarla. Pues, como ustedes saben, WhatsApp tiene incluso la posibilidad de eliminar la lecturabilidad del mensaje. Es decir, yo puedo el doble chulo azul, el doble visto azul, lo puedo restringir.
o puedo dejarlo simplemente para ciertos tipos de contactos, en fin. Entonces, uno diría que digámoslo así, no es tan fácil de desarrollar. En el WhatsApp, si el pantallazo no es suficiente y dependiendo del tipo de proceso judicial del que se trate, sería necesario, WhatsApp pues no está en Colombia, ¿no? O sea, WhatsApp hace parte de Meta lo que antes era Facebook, y Facebook, su sede central está en Mountain View, California. Con lo cual será necesario, si yo quiero tener la prueba completa de que el mensaje ingresó al sistema de información del destinatario, debería iniciar procesos de valija diplomática y por supuesto ustedes entenderán que la Cancillería allí no lo hace para cualquier tipo de proceso. No es que en un proceso de divorcio necesito saber, pues eso va a ser muy difícil. Aquí es para procesos de extinción del derecho de dominio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, temas de rebelión, cosas que, digámoslo así, delitos de alto impacto. Si utilizan esa valija diplomática y se utiliza muy frecuentemente para reconocer exactamente o procesos de gran impacto mediático, ¿no? El caso del señor Colmenares, el caso de Ana María Castro, no sé qué, esos casos tienen obviamente un impacto que son que permiten, por ejemplo, activar este tipo de mecanismos. Y solamente así se podría hacer. De lo contrario, pues se tendrá que entrar, por ejemplo, al análisis ya directamente de dispositivos, que eso también lo hacen las autoridades judiciales acá en Colombia, y es, venga para acá el dispositivo directamente y verificamos, ¿no? Aquí dice, doctor Eric, ¿qué sucede cuando en mi correo electrónico aparece entregado, pero después llega un mensaje que indica borrado sin ser leído? Lo que exige la norma es que haya ingresado al sistema de información del destinatario. No nos está diciendo que haya sido leído, con lo cual el acuse de recibo es recibido en el sistema de información del destinatario. Si usted no le dio la gentileza a leerlo, ese es un tema que no debería tener consecuencias en el emisor del mensaje. El emisor del mensaje garantizó que le llegara allá a su casillero de correo electrónico y usted no quiso leerlo, es una cosa distinta. Aquí dice, perdón, en un juzgado me dicen que no me corren traslado de las excepciones porque se envió la misma al correo electrónico y se entiende el traslado de la misma según el decreto 806, artículo 9. Es cierto, el juzgado sí debe emitir el traslado por medio de la página judicial. Yo siento que debería emitir el traslado a través de la página judicial también, porque ahí hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que dicen que los sistemas de información de la rama deben ser empleados no solamente de manera informativa, sino que son vinculantes. Hay pronunciamientos jurisprudenciales donde a una persona una vez le aparecía una cosa en el expediente y otra en el sistema le aparecía una fecha y resulta que un digitador de un juzgado había puesto mal eso, e inmediatamente lo que hizo la Corte Constitucional fue decir, oiga, no tiene en lo absoluto la razón, tiene que de alguna manera rehabilitarle el derecho a esa persona porque en el sistema, él se confió del sistema y los sistemas de información de la rama son absolutamente vinculantes. O sea, eso no es que meramente informativo, usted le toca igual mirar el expediente, le toca mirar, no, pues para eso son los sistemas de información. Entonces, lo que decía la Corte Constitucional, de conformidad con la ley 527, estos sistemas tienen toda la vinculación del caso. Apreciados participantes, esto ya es una cosa distinta. Carolina, no, listo, perfecto. ¿Opinamos lo mismo, doctora Margarita? Opinamos lo mismo, no, perfecto. No sé si tengan alguna pregunta adicional, por supuesto, aquí encantados de poderla resolver. Creo que ha estado muy interesante el desarrollo de las inquietudes que ustedes tienen. Lo que yo quisiera señalarles es que efectivamente hoy existen muchos elementos para decir que la prueba electrónica tiene un desarrollo muy vertiginoso en el derecho colombiano. Piénsese solamente que cerca del 60% del acervo probatorio en la actualidad es electrónico. Son grabaciones,
son mensajes de correo electrónico, documentos en procesador de texto, y después de esta pandemia van a ser muchos más. Es decir, la gente ya adhirió a lo electrónico y a veces ni siquiera porque quisiera, sino porque le tocó. Es decir, miren ustedes que por lo menos los que cumplimos con mucha rigurosidad la cuarentena inicial obligatoria fueron 6 meses. 6 meses estando encerrados y donde uno veía que la única forma de estar activos y de alguna manera provocar la reacción de las cosas era utilizando los medios electrónicos. Yo siento que los medios electrónicos, por supuesto, tienen un desarrollo muy vertiginoso en nuestra sociedad. Listo, ese es el tema. Doctor, en un caso dado que se conteste la demanda y se adjunte un archivo que no corresponda a la contestación del proceso notificado, ¿tendría alguna forma de solicitar que se declare la nulidad? En el caso dado que se conteste la demanda y se adjunte un archivo que no corresponde a la contestación del proceso notificado, claro, yo creo que sí, porque pues ahí pues obviamente no estaría bien integrado pues el tema, ahí esos errores pasan. A mí me pasó hoy, no tiene nada que ver con una actuación judicial, pero me pasó hoy que un cliente me mandó un contrato para que se lo comentara. Y yo sí vi que el contrato no tenía nada que ver con lo que él me había anunciado en el correo, pero igual yo se lo comenté. Yo juicioso le dije, no, pues mire aquí. Y el tipo me dijo, ay, no, qué pena, usted comentó una vaina que no era. Y le dije, pues el nombre. Igual las horitas que me gasté comentando el contrato, pues igual se las tarifico, porque pues ahí no hay nada que hacer. Entonces, sí, yo creo que sí es perfectamente posible que ahí haya una nulidad, por supuesto, hay un problema desde el punto de vista de la autoridad judicial. Hay muchos pronunciamientos jurisprudenciales acá, tanto en sede de la Corte Constitucional como también Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, que han señalado la necesidad de garantizar que en estos casos haya, en los medios electrónicos cumplen con las mismas finalidades digámoslo así, de garantizar las condiciones del debido proceso, las garantías, obviamente, del derecho de defensa, en fin, todos los principios que son verificables desde el punto de vista procesal. Aquí dice, ¿qué sucede si un despacho tiene un correo electrónico institucional, pero responde indicando que los correos electrónicos deben remitirse a otro? Uy, esa es una pregunta muy difícil y yo me siento corchado. Yo pensaría, sinceramente, que no podría enviarse a uno distinto del institucional. Para eso están los institucionales. Pero yo recuerdo hace muchos años un proceso de modernización de la rama judicial que se llamó Justicia Siglo XXI. Hace más o menos unos 18 años yo estuve trabajando en ese proceso y resulta que los jueces, las autoridades judiciales se quejaban muchísimo de que los correos institucionales no les servían, o sea, no podían acceder a ellos. Entonces ellos tenían correos en Gmail o en Hotmail, entonces uno veía correos como yayitahermosa@hotmail.com y entonces le decían a uno, no, ese es el correo de la juez, la doctora Mercedes, Mercedes Azuero tiene el correo yayitahermosa@hotmail.com y uno decía, pero Dios mío, pues por lo menos póngale juzgado o juez Mercedes y no Yayita Hermosa. Ese tipo de cosas pasaban y en su momento estaban habilitados. Había un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que lo habilitaba en ese momento, pero en esa sí me siento rajado, me tocaría consultar y con mucho gusto les envío la presentación, la respuesta. Aquí está, si se hizo una presentación de una demanda, esta ya es una de esas consultas que causan honorarios, está más largo que un reggaetón. Entonces póngale, dice, si se hizo una presentación de una demanda con sus anexos en físico, año 2017, pasan estos 4 años y proceden a llamar a audiencia donde comparten el expediente electrónico y dentro de ellos veo que las pruebas no están completas, se hace referencia al juez y me indica que se debe probar, pero yo anexé dichas pruebas, el cual lo demuestro en el capítulo. Sin embargo, dice que si no está el restante del anexo, pues ya no las puedo aportar. Como abogado debo probar que se anexó. Sí, yo creo que sí. Sí, debo probar que se anexó. Ese es un tema que es fundamental. Por eso estructuras como las de los correos electrónicos certificados, este servicio que está ahí detrás es muy importante. Porque uno después dice, yo lo mandé y acá está el pantallazo de lo mandado, pero necesito saber qué fue lo que mandó ahí.
sea, que haya alguna comprobación de que sí, efectivamente, que fue lo que se envió. Efectivamente. Buenas tardes. ¿Existe término para mantener los archivos anexos en el link? No sé ahí a qué se haga referencia. En el link, dependiendo, pues mejor dicho, en el link de Drive, yo diría que debería ser, pues obviamente el periodo de conservación vinculado a la información electrónica, con lo cual pues pueden ser periodos extendidos, ¿no? En el tiempo. Aquí dice Héctor Mauricio García. Un accionante pretende demostrar que un derecho de petición fue radicado. La prueba remitida es el pantallazo del envío, más no hay constancia de recibo del ordenador del destinatario. ¿Es válida la prueba como efectividad de la notificación? Yo consideraría que el pantallazo puede ser un indicio, puede ser visto. Aquí todo puede ser prueba, pero que la prueba sea eficiente o conducente para probar la notificación, pues no tanto. Debería ser mejor el acuse de recibo. El acuse de recibo, que como les digo yo, es un acto volitivo o automático y en el cual pues se puede utilizar servicios de correo electrónico certificado, y no es porque yo trabaje con 472, hay por lo menos, sino porque es la del Estado colombiano, entonces por eso muestro esa, pero ahí en el sector privado hay miles de soluciones de correo electrónico certificado. ¿Cómo se prueba el envío del archivo adjunto a través de un correo electrónico? Los correos electrónicos en su solución de correo certificado, las que traen las herramientas de manera interna o las contratadas con terceros, le dan a uno esa trazabilidad. O sea, permiten generar esa trazabilidad de cuáles son los archivos que se encuentran adjuntos. Doctor, para el caso de los expedientes digitales, ¿cuánto tiempo deben permanecer los aplicativos de la rama judicial? Para el caso de los expedientes, eso depende directamente de las TRDs, de las tablas de retención documental que tenga la rama. Entonces, lo que habría, esa pregunta sería importante hacérsela a la rama judicial. La rama judicial está en deber de tener instrumentos archivísticos, tablas de valoración documental, tablas de retención documental que hacen parte de su programa general de gestión documental. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un rally muy interesante sobre estas materias. Yo agradecerle muchísimo a María Jimena por su invitación y por todo el espacio. Por supuesto, este es un tema que es complejo, pero pues es un tema que necesitamos conocerlo. Aquí dice, doctor, una forma de demostrar que el documento electrónico llegó es guardar el acuse de recibo junto con el correo que se envió el documento. Sí, señor, así es. Esa sería la forma ideal. Y eso nos enseña a nosotros también a ser un poquito más organizados en la forma en la que gestionamos documentalmente los correos electrónicos y demás, ¿no? Saber qué guardar, qué borrar. Hay cosas de trámite que uno borra, pero hay cosas donde si ya tiene un tema a nivel procesal y toda la cosa, y que pues mejor guardarlo. O sea, un acuse de recibo de un juez jamás lo vaya, pues mientras el proceso siga vigente o esté abierto, no lo vaya a borrar. Y aquí sabemos que pues un proceso ordinario pueden ser 15 años, ¿no? Puede ser más incluso. Entonces es importante tenerlos muy a la mano ahí. Así es, doctor Eric Rincón, muchísimas gracias a usted, muy clara, muy interesante, muy útil su exposición. Definitivamente este es un tema crucial. Muchas gracias por acompañarnos hoy y a los participantes también les agradecemos su asistencia. Los invitamos a terminar los 6 cursos virtuales obligatorios del programa en la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Y bueno, recuerden que el diplomado termina el próximo 28 de junio, de manera que ánimo, aquí estamos para apoyarlos y para orientarlos en todo lo que requieran. Feliz tarde. Un abrazo a todos, feliz tarde, que la pasen muy bien y bueno, ahí estaremos atentos a lo que se ofrezca con mucho gusto a sus órdenes. Gracias.